saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios los bendiga, mis hermanos. Este es su programa de Doctrina Básica. Somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles. En esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Carlos Morales, anciano de la Iglesia de Cristo Elim Central de Los Ángeles. Bienvenido, hermano Carlos. Gracias. Este es su programa. Hermanos, tenemos en esta hora un tema muy emocionante y muy importante para todo hijo de Dios, que es la consagración. Ya sabemos de que en estos tiempos que estamos viviendo, todo creyente tiene que tener esa búsqueda del Señor, esa consagración al Señor, y por lo tanto, hermano, queremos compartir con ustedes este tema tan hermoso. Si tú nos estás visitando por primera vez, puedes contactarnos a través de YouTube y Facebook, o puedes sintonizarnos en el canal 35.8. Tenemos en esta oportunidad el deseo grande de poder transmitir estas enseñanzas, y sin más preámbulo vamos a leer en Hebreos capítulo 12 y verso 14, que dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Volvemos a repetirlo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, cuando vemos estos versos, hermano, podemos ver de que el Señor nos pide que haya una santidad en nuestra vida, que haya una búsqueda de su presencia, y por lo tal, hermano, queremos abordar a nuestro hermano Carlitos Morales acerca de qué es la consagración, hermano Carlos. Bueno, respecto a la consagración, es importante que nosotros muchas veces no estamos bien claros. Decimos, ok, incluso en la iglesia nos dicen, tienes que consagrarte, es bueno consagrarte, pero ¿qué es realmente consagrarnos? En la palabra nosotros podemos ver que consagrarse es sinónimo de santidad. Amén. Eso es consagrarse, buscar la santidad. Y por eso es que era tan importante el pasaje que tú leías al principio de Hebreos 12:14, porque está diciendo la palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, por eso es que es importante que nosotros busquemos la santidad por sobre todas las cosas. Ahora, Romanos 12:1 dice la palabra del Señor: por consiguiente, hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí empezamos a ver nosotros lo que es la santidad, y tiene varias características. Primero, Pablo está enseñándonos acá que la santidad, él la pone como una rogativa antes que todo. Amén. ¿Una rogativa para quiénes? Una rogativa para los hijos. Porque está hablando y dice, por consiguiente, hermanos, o sea, está haciendo la aclaración que es para los hijos. Nadie que no tenga a Cristo en su corazón, nadie que no tenga al Espíritu Santo en su corazón, puede buscar la santidad. No es para ellos la santidad es para nosotros los que hemos creído en Cristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo acá, está rogando y dice: a ustedes, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, es la segunda característica. La santidad tiene que ser un acto voluntario. Amén. La santidad no se impone. Esto es voluntario y es por amor. El que realmente está buscando ser santo lo va a hacer únicamente por amor. Y dice: por eso yo les ruego que presenten ustedes voluntariamente sus cuerpos. Al hablar de sus cuerpos, nos está denotando una actitud que es personal. Esto es individual, es cada uno su propio cuerpo. Así es como debemos presentar nosotros, dice, como vuestro culto racional a Dios. Eso es buscar la santidad. Amén. Hermano, sabemos de que hay muchas personas que tal vez tienen un concepto diferente de lo que es la consagración. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo con estar asistiendo todos los días a la iglesia, con estar sirviéndole al Señor, yo con eso estoy consagrado. ¿Será así, hermano?
no es así. O sea, sí y no. Realmente eso es lo que nos han enseñado, es vete a la iglesia, quédate en los cultos y con eso ya te santificas. Todo eso es parte, pero recordemos que nosotros tenemos que buscar cómo agradar al Señor en todo tiempo, en todo momento. No solo es una actitud externa, yo tengo que hacerlo realmente con todo mi corazón, en donde yo esté. Yo puedo estar en el vehículo y estoy buscando la santidad, estoy en mi trabajo y estoy buscando ser santo. No es solamente hacer una determinada cosa, no, es estar delante de la presencia de Él, buscando su rostro continuamente. En la primera, hay algo muy importante que estaba leyendo yo, y es en la primera carta de Tesalonicenses. Pablo explica en el capítulo 4, versos del 3 al 8 más o menos. Dice que es la voluntad de Dios que seamos santos. Y continúa todo el pasaje hasta el verso 13. En el verso 13 nosotros encontramos algo muy importante. Y es donde dice el Señor que para nosotros, dice, está hablando cuando venga el Señor en su parucía, y dice, a los que hayamos quedado, nosotros en un momento vamos a ser transformados. Amén. Pero si nosotros vemos el contexto anterior, vemos que está hablando de santidad. Eso quiere decir que a los que hayamos estado buscando la santidad, se nos va a dar como premio el poder ser arrebatados en un momento, el que nuestros cuerpos sean transformados en un momento. Pero es un premio para el que haya buscado la santidad. Amén. Entonces quiere decir, hermano Carlos, de que una persona que busca la santidad o busca consagrarse, es aquella persona de que constantemente se está entregando al Señor, está entregando sus áreas que tiene en su vida, porque sabemos de que todos nosotros de alguna manera pues pecamos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ya sea de palabra, de pensamientos, ya sea aún de obras, ¿verdad? Entonces yo creo, hermano, de que aquella persona que está consagrándose al Señor es aquella que se está apartando definitivamente de todo aquello que no le da la gloria a Dios. Y aparte de eso, pues yo pienso que la consagración, como tú bien decías, de que cuando en lo que hablas en Tesalonicenses 4:7, donde habla acerca de, tenía que al verso, pues no todos hallamos a Dios, dice, 4:7 dijimos, perdón, sí, pues no todos nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación, porque nosotros hemos sido llamados a ser santos. Entonces, pero hay un proceso en eso de la consagración. ¿Cuál es ese proceso, hermano? Tiene que ver mucho con el cambio de nuestra mente. Amén. Muchas personas creen que Dios es un Dios injusto y que pide más allá de lo que nosotros podemos dar, y no es cierto. El Señor jamás va a pedirnos algo que no podamos nosotros hacer. Es más, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo entran de nosotros, y eso es lo que nos da poder a nosotros para salir adelante. Amén. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no le podamos dar. Dios nos va a pedir de lo que Él sabe que ha puesto en nosotros, y nosotros tenemos el poder para poder realizar esto. El problema es que tenemos acá es que es un acto voluntario. Sí. Y la mayoría de nosotros no nos gusta rendirnos. Estamos aferrados nosotros a hacer lo que nos gusta. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos, y me incluyo, no buscamos la consagración. Es más, estaba platicando yo con un hermano hace unos días, y este hermano me decía, mira, es que la consagración es algo de lo que ya no se habla en los púlpitos. La gente habla de todo, habla de muchas cosas, incluyendo la famosa prosperidad y todo, que no estoy en contra de eso, al contrario. Dice el Señor que Él nos da todas las cosas y que Él es rico para podernos dar lo que nosotros querramos. Amén. No me aparto de eso, pero ¿por qué es que ahora en los púlpitos ya no se habla de santidad? Una de las razones más importantes es porque los mismos ministros no están buscando la santidad. Exacto. Y es terrible. Sí. Es más fácil hablar de cómo voy a ser próspero económicamente a que yo tengo que rendir mi carne para agradar a Dios. Entonces, qué bueno que ahora estamos tocando este tema, y es algo que nuestro hermano pastor
siempre he hablado en esta congregación y es busquemos la santidad, porque sin ella no vamos a poder ver al Señor. Ahora, para poder yo realmente ser santo o buscar la santidad, hay algo muy importante y es que yo tengo que tener un pleno conocimiento de quién es Cristo. Amén. Yo no puedo amar a alguien si no lo conozco. Correcto. Tengo que amar al Señor intensamente. Pero ¿cómo hago para amarlo? Tengo que conocerlo. ¿Cómo hago yo para conocer quién es el Señor? Teniendo vida íntima con Él. ¿Cómo? Metiéndome en oración. Buscando en lo particular, en mi casa, apartando un tiempo para Él. Si bien es cierto que yo me voy a consagrar todo el día buscando su rostro, es importantísimo que nosotros tengamos o dispongamos de una parte de nuestro tiempo en casa para tener esa comunión personal con Él. De tal manera, solamente en esos momentos íntimos, teniendo esa relación, es que yo realmente voy a aprender a conocer quién es Dios. Y mientras más lo conozca, más lo voy a amar. Exacto. Fíjate que bien interesante lo que tú hablas, hermano Carlos, porque estaba leyendo aquí en Romanos capítulo 12, verso 1, donde dice que por consiguiente, hermanos, os ruego de las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es en vuestro culto racional. Pero me llama la atención que habla de una rogativa, cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios, como que el apóstol Pablo está diciendo que como que Dios está rogando a que presentemos nuestros cuerpos. Entonces lo que tú decías es muy interesante, porque la consagración tiene que ser algo voluntario, algo que es por amor, la consagración. Y yo pienso, hermano, de que en la rogativa que Dios hace no es en sí al mundo, sino que es al cristiano. Así es. Porque el mundo no puede, las personas de afuera que no tienen a Cristo en su corazón, yo pienso de que esas personas no pueden entender, no saben ni cómo consagrarse, porque lo primero que tienen que hacer es aceptar a Jesús como su Salvador. Claro. Ahora bien, la invitación que hace el apóstol Pablo a la iglesia es el presentar nuestros cuerpos. Y entonces en esa fase de presentar nuestros cuerpos ya estamos hablando de la voluntad. Cuando dice, presenté, o sea que cuando tú vas a presentar algo, tú lo vas a presentar voluntariamente, claro, no lo vas a hacer obligadamente. Entonces, hermano, quiere decir de que esta invitación, y tú hablabas de los ministros de Dios, que aquellos ministros que no están hablando de la consagración a las congregaciones, yo pienso, hermano, de que es algo que es muy lamentable, porque la verdad que todo ministro tenemos que tender, porque tú sabes, aquí nos ha hablado nuestro hermano pastor, lo que tú decías acerca de consagrarse, de buscar del Señor, y de hecho ese es todo el punto del cristianismo, de buscar a nuestro amado Jesucristo, porque acuérdate que el Señor ha hecho una promesa en 1 Tesalonicenses 4:17, ¿verdad? Y nosotros los que estemos vivos, ¿verdad? No vamos a preceder a los muertos, sino que juntamente nos vamos a ir arrebatados al cielo. Claro. Porque yo pienso que el arrebatamiento es algo como el galardón que Dios tiene para aquellos que realmente le buscan. Sí. Entonces, hermano, yo quisiera una pregunta. Entonces, si es así de que nosotros tenemos que entregarnos por amor, entonces, ¿hay algo o hay una metodología que se puede aplicar para esto? Sí, hay algo muy importante. Y una de las cosas más importantes es renovar nuestra mente. Cambiar nuestra mente, cambiar nuestra vana manera de vivir, pero no solo cambiar la vana manera de vivir, sino realmente modificar nuestros pensamientos. Nuestra mente ha sido mal entrenada durante toda nuestra vida y ahora tenemos que cambiar la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto vamos a verlo ahorita en un momento. Antes de explicar cómo cambiamos la mente, solo me gustaría, hay algo que dejé en el aquí vacío, y es cuando tú preguntabas entonces, ¿qué es la consagración? Y la consagración es, la definición más común es apartar a algo o a alguien para el servicio a Dios. Amén. Eso es consagrar. Entonces, si yo entiendo que consagrarme va a ser apartarme para el servicio para Dios, entonces ahí empiezo a entender, ok, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Entonces hablábamos de cambiar la mente o renovar la mente. ¿Por qué es importante cambiar la mente? Recordémonos que cuando los israelitas salieron de Egipto y
recibieron una promesa. Ellos Ujú. recibieron la promesa que les iban a dar una tierra de abundancia. Amén. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a la tierra de abundancia? ¿Llegaron a la tierra de abundancia o no? Solamente de toda esa generación que salió, que eran millones, Sí. solamente 2 lograron entrar a la tierra de la abundancia. Y fueron 2 personas que la metodología que ellos usaron o la gracia que ellos usaron para poder entrar fue cambiar su mente. Ahora, nosotros es la misma posición. Dios lo que pide de nosotros es nuestra voluntad, Ujú. rendirnos a Él y creerle a sus promesas. Eso es buscar la santificación, es creer a las promesas que Dios le ha dado a uno. No que Dios me haya hablado directamente, aunque puede ser que Dios me hable directamente, pero todas las promesas que están escritas en su palabra, yo las tengo que creer. ¿Cómo las creo? Cambiando mi forma de pensar. Si a los israelitas el Señor le había prometido que les iba a dar una tierra que era de ellos, cuando llegaron los espías a inspeccionar cómo era esa tierra, cuando vinieron estos espías a dar el reporte, la mayoría de ellos no estaban mal en lo que dijo, vinieron a decir que había gigantes, que estaba terrible, que unos muros increíbles que había en ese lugar, poniéndolo del lado natural. Pero 2 de ellos se aferraron a la promesa que les dio el Señor y dijeron, no, sí, en esa tierra abunda la leche, abunda la miel, es una tierra bendita, es completamente diferente. O sea, vieron lo mismo, pero 2 habían cambiado su mente y el resto no. Igual estamos nosotros. Y podemos decir nosotros tal vez, bueno, ¿será que los cristianos, la mayoría está buscando consagrarse? ¿La mayoría está buscando cómo renovar su mente? Desgraciadamente no. Hay un pasaje en la Biblia, y creo que lo tenía apuntado aquí, sí, 1 Corintios 10, versos del 1 al 6. Ustedes lo pueden leer en casa, pero básicamente está explicando Pablo ahí este pasaje donde los israelitas salieron y que unos llegaron y que casi nadie llegó. Dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. ¿Por qué Dios no se agrada de nosotros? Porque no buscamos cambiar nuestra mente, no buscamos renovarnos. Y fíjate qué interesante eso, porque estaba leyendo aquí ahorita en Efesios 4:22, donde habla en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero imagínate que Pablo dice acá, en la pasada manera de vivir, o sea que como que esa vida vieja, o sea, lo que tú hablabas de los israelitas cuando salieron, era porque ellos siempre se recordaban de su pasado, Así es. ¿verdad? Y eso es lo que no los dejaba, pero también dice que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? De esas malas actitudes. Sí. Pero, y luego dice lo que tú hablabas en el 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestras mentes. Así es. Y luego dice, agrega, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios para la justicia y la santidad y la verdad. Qué interesante eso, porque imagínate, ahí se ve la pausa. Está hablando en el 23, habla que nos despojemos del viejo hombre. Pero dice, pero renovaos el espíritu de vuestra mente. Hay otra versión que me gusta, que cambien su manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir. Exacto. Entonces, quiere decir, hermano Carlos, de que la consagración nos ayuda a nosotros a que nuestra mente sea renovada, porque creo que esa es la base, el cambiar nuestra mentalidad. Y entonces pienso de que es allí donde el Señor empieza a obrar, porque acuérdate que dice en la palabra que el Señor en Efesios 2:10 dice que Él, el que comenzó la obra en nosotros, fieles en terminarla. Así es. Entonces, si hay una obra que Dios está haciendo, entonces quiere decir que es de vital importancia la consagración de todo hijo de Dios. Sí. Algo muy, muy interesante que veía yo hoy es, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca ¿para qué? Para que vaya a poseer la tierra de la abundancia. Amén. No es el cielo. Claro. Es la tierra de la abundancia. Claro. Y que muchas veces nosotros nos confundimos y decimos, sí, yo tengo que consagrarme porque me espera una recompensa en el cielo. No,
O sea, eso es también cierto. Pero el Señor lo que desea es que nosotros nos consagremos para que vivamos una vida abundante en la tierra. Amén. Eso es la base. Nosotros tenemos que vivir. Ahora, hablemos, ¿qué pasa con los que no se consagran? ¿Qué pasa con los que no están buscando agradar al Señor o consagrarse? Simple y sencillamente, el Señor mete a esas personas a tribulaciones del alma. Amén. Pero eso es porque el Señor nos ama. Esas tribulaciones es bendición de parte de Dios, porque lo único que quiere es que a través de esas tribulaciones nosotros lleguemos a la tierra de la abundancia. Hay tanto cristiano que no vive en abundancia, y abundancia no estoy diciendo solo abundancia económica. Amén. Son abundancias espirituales, que dentro de ellas pueden venir las económicas también, claro. Pero ¿por qué no vivimos en esa vida abundante? Por una razón, y es: no le queremos entregar nuestra voluntad al Señor. Fíjate, hermano, que algo muy interesante por lo que tú decías, porque tanta gente no se consagra, y yo pienso de que Dios no es un Dios injusto, porque si el Señor nos demanda una consagración, es porque dentro de nosotros tenemos a Jesucristo. Así es. Y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, Dios si te demanda una consagración, pero Él también te está dando el medio, ¿verdad? Y en este caso tenemos a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, ¿verdad? Porque acuérdate que dice que el Espíritu nos redarguye de pecado cuando andamos un poquito mal, ¿verdad? Te redarguye. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te hace ver de que tú tienes que buscar de Dios, de dejar aquello que estás haciendo. Porque mira, hermano Carlos, yo pienso, no sé, tal vez tú me corregirás, pero yo pienso que toda persona sabe lo bueno y lo malo. Claro. Pero muchas veces, o por lo general, siempre escogemos lo malo. Así es. Y es porque nuestra alma está tan contaminada, está tan viciada de las cosas del mundo, de donde uno viene, y entonces es allí donde tenemos ese gran conflicto, ¿verdad? Por eso Pablo decía, ¿va? Miserable hombre de mí, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? No hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay una ley dentro de mí que es la ley del pecado. Entonces es allí donde vemos que la importancia de la consagración. Porque yo pienso, hermano Carlos, de que Dios, como te decía al principio, Dios no es injusto. Si Él demanda de nosotros una consagración, Él también nos está dando las herramientas. No sé si, ¿qué piensas tú acerca de eso? Perfecto, estás en lo cierto. Dios quiere que vivamos esta vida abundante aquí en la tierra. Dios quiere darnos mucho. Somos nosotros los que nos perdemos de eso por no querer rendirnos delante de Él. O por no poder obedecer. Sí, exactamente. Es rebeldía que hay no desde que nacemos, pero casi desde que nacemos. Sí. Hay otra cosa que yo veía acá también, y es nosotros nos perdemos de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice el Señor en su palabra, nos dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Ya estamos benditos. Y entonces, ¿por qué nosotros no disfrutamos de esas bendiciones? Por lo mismo, porque no queremos. Veamos qué le pasó al hijo pródigo. La famosa parábola del hijo pródigo. Bueno, ya sabemos, los dos hermanos, vino uno de ellos, el menor, y le dijo a su papá: yo ya me quiero ir de aquí. Estos dos muchachos, los dos estaban en la casa de la abundancia. Sí, correcto. Ya estaban en la casa de la abundancia, y vino uno y se cansó y se fue. ¿Por qué se fue el hijo pródigo de la casa de la abundancia? Simple y sencillamente, estaba hasta acá de tener que darle cuentas a su papá. Correcto. Dijo, no, esta es mi voluntad, yo me quiero ir de acá, yo no quiero estar sujeto. Se cansó de la supervisión del padre. Correcto. Pidió su herencia y se fue a derrochar el papá, dice que el papá vino y le repartió su herencia a los dos, no solo a uno, porque nosotros a veces decimos, sí, se la dio a este, y el otro pues ahí se quedó, el pobre ahí estaba en la casa con todo, pero sin nada. Y no, el padre agarró, le repartió a los dos. El que se quedó en la casa, se quedó con la herencia, y en la casa la posición de él estaba suave, tenía todo de todo.
Bueno, el otro se fue a malgastar su herencia y todo porque cansado de la supervisión decidió irse a hacer lo que quiso. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros nos cansa, tal vez cuando nosotros nos entregamos al Señor estamos Amén. tan felices que en nuestro primer amor en la iglesia y poco a poco nos vamos enfriando y enfriando hasta que decidimos no consagrarnos. ¿Pero por qué? Porque es más fácil no rendir mi voluntad, es más fácil que no me supervisen. ¿Qué nos pasa al hijo pródigo? El hijo pródigo lo que se perdió fue de todas las bendiciones adentro de la casa del Padre. Cuando nosotros decidimos no consagrarnos, puede ser que al principio nos vaya bien. El pródigo al principio tenía su dinero con el que se acababa de ir derrochándolo en cosas que no le beneficiaban. Así nos puede pasar a nosotros. Puede ser que al principio no nos vaya bien, pero nuestro final va a ser amargo. Cuando uno está en la posilga, uno no necesita un trabajo, no necesita, como el pródigo no necesitaba un trabajo, no necesitaba a alguien que le diera de comer, aunque tal vez sí, que no tenía nada, se había quedado en la calle. Claro. Pero lo que él necesitaba realmente, era regresar a la casa del Padre. Sí. Eso es lo que necesitaba, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos metidos ahí en la posilga, de habiendo desperdiciado todas las bendiciones espirituales que Dios tenía para nosotros, lo que necesitamos no es tener un trabajo, no es que alguien nos brinde un pan, lo que necesitamos es volver a regresar a la casa del Padre. Eso es lo que necesitamos. Amén, gloria a Dios. Qué interesante, hermano. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero quiero invitarte, hermano televidente, a de que estés en sintonía. Volveremos en nuestro otro segmento para dar conclusión de este tema tan hermoso que es la consagración. Que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones. Y te esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida.